Hola de nuevo. Comenzamos este tercer módulo de este taller curso de benchmarking y buenas prácticas en la gestión empresarial. En este módulo vamos a tratar de la innovación y además del intraemprendizaje, ese tipo de emprendimiento, de emprendizaje, de emprendeduría que se hace dentro de las organizaciones. Está el emprendimiento como tal de todas aquellas personas profesionales que inician una actividad por cuenta propia como freelance, desarrollan una startup. Y luego está ese traslado que se hace del emprendimiento a las organizaciones. En definitiva, innovación e intraemprendizaje, tenlo bien presente, son actitudes del modelaje, para modelar. La innovación, vamos a hablar un poco de este concepto que se ha manejado de muchísimas maneras y no solo manejado, sino incluso manoseado. Al final, ¿cuál podría ser el objetivo de la innovación? Pues cambiar para permanecer, evidentemente. De hecho, si no cambias como organización, como empresa, como negocio o incluso como profesional, realmente vas a desaparecer en el mercado. Así que importante cambiar para permanecer. Y sobre todo ese cambio recomendable que es el que uno busca como organización o como profesional, no el cambio que me viene dado. En definitiva, se trata de incorporar la proactividad para cambiar el mercado en el que estoy, o al menos intentarlo. Tenemos dos tipos de innovación, bien digo. Por un lado tenemos la innovación típica, que es la incremental, como puedes ver aquí, a tu derecha, que realmente es la innovación entendida como mejora. ¿Qué es lo que hace? Pues mejorar, generar una evolución sobre lo ya existente buscando tener una ventaja competitiva. Básicamente se centra en reforzar la solidez, la posición que tenemos en el mercado. Realmente no busca una transformación en el mercado, no busca una transformación de la organización en el mercado. Suele estar centrada en el producto o en el servicio. Y por ejemplo ahí tenemos el mundo de los videojuegos. Luego está la innovación disruptiva. Es aquella que realmente, bueno, aquí plantea, crea nuevas necesidades, productos y mercados. Realmente las necesidades, y esta es una propuesta personal, ya están, ya existen. Lo único que las descubrimos, las identificamos en diferentes formas respecto de los consumidores del mercado. La innovación disruptiva además no solo se centra en el producto o servicio, sino además en el modelo de negocio, en la forma en la que obtiene negocio la organización en el mercado. Un ejemplo clarísimo fue iTunes dentro de lo que es Apple. La innovación incremental, como bien define aquí, realmente cuando se hace, se busca inicialmente una reducción de costes y una mejora de la calidad en lo que hacemos. Realmente se le llama también innovación evolutiva, como decíamos antes, porque lo que busca es esa pequeña mejora, pequeña o gran mejora, de productos, de procesos en las propias estructuras de la organización o los sistemas que ya tenemos. Aquí tenemos un pequeño gráfico donde podemos ver, por ejemplo, las innovaciones radicales, ¿no? Y las innovaciones incrementales. En el automóvil, pues, si vemos estas dos de aquí, de la radio inicial a lo que ya fue la televisión, aquí tenemos una innovación radical del carruaje de caballos en su día al vehículo ya que funcionaba a motor, pues es otra innovación radical. Supone un giro espectacular, un cambio en la forma, un cambio incluso en el uso pues de esos productos o de esos servicios. Las innovaciones incrementales, pues cualquier evolución, por ejemplo, en el mundo de la televisión es una innovación incremental, mejora sobre mejora, o en el sector del automóvil. Las radicales, las incrementales, o sea, mejor dicho, las disruptivas son esas como estas que vemos aquí, el automóvil respecto del carruaje de caballos de su día, o la televisión respecto de la radio. Y la innovación radical ya no habla de una evolución natural respecto a lo que ya existe en el mercado, ¿no? Es incluso basado en un principio científico que es una ruptura real con las tecnologías anteriores. Es decir, cuando hablamos de innovación radical o innovación disruptiva,
hablamos de realmente hacer un cambio trascendental respecto a lo que se venía haciendo. Y en la tecnología esto ha sido muy significativo. Ejemplos de innovación disruptiva: la fotografía digital respecto a la fotografía tradicional analógica mediante carrete, que prácticamente hizo desaparecer, si no prácticamente está desaparecida, a Kodak, ¿no? Y todo lo que fue la forma de relacionarnos. Facebook ha cambiado la forma en la que nos relacionamos las personas. La tecnología móvil también ha sido disruptiva. Realmente ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, pasando pues de las formas antiguas muy tradicionales, pues siendo a través de teléfono todo cableado, pues las tecnologías inalámbricas. Y por último, quizás la disrupción por excelencia, una de ellas, que fue Google. Antes de Google anidaban o estaban las enciclopedias, incluso aquellas que estaban en formato DVD o CD. Google supuso una disrupción en el acceso a la información, en el acceso al conocimiento. Es decir, hubo en cada uno de estos casos una ruptura respecto a la tecnología o respecto a la forma de hacer anterior. Si viéramos la innovación desde otro punto de vista, la podríamos ver desde el punto de vista de producto exclusivamente, es decir, oye, la mejora o el desarrollo de nuevos productos. También podemos verla desde el punto de vista de proceso, o sea, la innovación no es solo mejorar un producto, mejorar un proceso, mejorar una actividad de la organización o una actividad en el mercado. Un proceso de producción, que es el más típico, también puede producir innovación, siempre evolutiva, siempre incremental. En el mercadeo, en la forma de comercialización, cada vez más, pues bueno, el mundo digital ha supuesto un nuevo canal totalmente diferente de entregar productos y servicios. O sea, las nuevas metodologías de comercialización también es innovación. Y luego estaríamos hablando de la innovación organizativa. Las nuevas formas de organizarse dentro de las corporaciones, dentro de las empresas, dentro de las instituciones, también pueden suponer una innovación si así se asume. Si hablamos de innovaciones, de innovación o incluso de un concepto mucho más interesante que puede ser la transformación de los negocios, ¿no? Aquí tenemos dos pequeños ejemplos, sin irnos muy lejos de España. La empresa Saraleira. José María Vilaboy, el que ves aquí, pues es granjero de ratas. ¿Es una disrupción? Pues prácticamente lo podemos entender así. Podría ser una evolución, una transformación, una innovación incremental, aunque realmente es disruptiva, porque realmente lo que hace es cultivar pues estos roedores, ¿no? Y José María Vilaboy realmente lo que hizo fue, y esto es lo curioso, utilizar un hobby que tenía de pequeño, de joven, y convertirlo en un negocio, evidentemente dedicando un tiempo, un año prácticamente, a hacer un plan de negocio. Consiguió financiación por 400.000 euros y hoy en día pues realmente lo que hace es comercializar roedores pues para diferentes clientes, como pueden ser los zoológicos, es decir, roedores como comida, y también los propios roedores, las ratas, etcétera, etcétera, como animal de compañía, como mascota, que también tiene en ese sentido. Ha hecho incluso investigación para desarrollar diferentes variedades de roedores de estas ratas en función de la demanda del mercado. Innovación incremental, innovación disruptiva, pues júzgalo tú mismo. Otra innovación, esta sí que es incremental, con un componente tecnológico que la podría acercar a innovación disruptiva, pues estos pastores, estos jóvenes pastores, pastores 2.0, de esta zona de Extremadura, que lo que han hecho ha sido pues para recuperar y para fortalecer el posicionamiento que tenía en el mercado un queso muy famoso que es el Casar de Cáceres, que comercializa la torta del Casar. Este queso, que fue en su día tildado de un error y hoy es una delicatessen que se exporta a muchísimos países del mundo, tiene una denominación de origen que está protegida y realmente producen 311.000 kilos prácticamente al año, ¿no?
Pues estos jóvenes pastores recuperaron, eh, para recuperar o para fortalecer este posicionamiento en el mercado, crearon una escuela de pastores y no solo eso, sino que además controlan los pastos vía satélite, es decir, esa materia prima que son los pastos que permiten que este ganado que todos los ganados de ovejas, la cabaña de ovejas de esta zona de Extremadura, pues garantizarse, anticipar de forma estratégica, pues eso, que están en condiciones y que los mantienen durante años. No solo eso, utilizan incluso drones, tecnología, pues para ver en qué zonas están los mejores pastos, ir rotando esos propios pastos, es decir, han incorporado la tecnología a una actividad muy básica del sector primario. ¿Innovación incremental o innovación disruptiva? Pues volvemos a lo mismo, júzgalo tú mismo. Ya hemos visto los dos tipos, todos los tipos de innovaciones, las hemos visto en función de su finalidad, productos, procesos, servicios, organizacional y comercial, y también por el tipo de innovación, la incremental y la radical. Es decir, la evolutiva, que viene a ser la incremental, o la disruptiva, que viene a ser la innovación radical. Si aplicamos, a la hora de aplicar la innovación, tanto la incremental como la disruptiva, hay que tener en cuenta, evidentemente, que la innovación incremental siempre va a tener un menor riesgo que la innovación disruptiva. Y esa innovación disruptiva o radical, dependiendo de que lo hagamos en un mercado conocido o que vayamos realmente a la creación o a una modificación absoluta del mercado, pues el riesgo se incrementa, evidentemente, como podemos ver aquí. Un tema importante a tener en cuenta, sobre todo en el tipo de innovación radical que está suponiendo hoy en día la tecnología, este gráfico que viene a ser básicamente el anterior, que son los espacios de aplicación de la innovación, importante tenerlo en cuenta ahora. La innovación en este tiempo en el que estamos prácticamente va a estar afectada por dos cosas. En los dos ejes en los que tenemos que movernos son la tecnología y el modelo de negocio. Es decir, cómo cambia nuestro modelo de negocio y cómo le afecta a la tecnología, o cómo la tecnología va a cambiar nuestro modelo de negocio. Evidentemente, ¿dónde tenemos que posicionarnos? Pues tenemos que estar básicamente en estos dos cuadrantes. Si la tecnología no modifica de forma sustancial nuestro modelo de negocio, pues estaríamos en una innovación semi-radical. Si la tecnología o la poca tecnología que a lo mejor pueda afectar a nuestro modelo de negocio, pues también nos posicionaría en este módulo, en este apartado de aquí, en esta área semi-radical. En última instancia, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre? Que la tecnología va a modificar nuestro modelo de negocio y que nuestro modelo de negocio va a estar siempre afectado por la tecnología, con lo cual sopesar la innovación radical, la innovación disruptiva, es, al menos como estrategia, como reflexión estratégica, algo interesante a tener en cuenta. Ya hemos visto por qué la innovación es una práctica empresarial, es incluso un modelaje. Aquí tienes un pequeño modelo interesante a tener en cuenta. Al menos incorporar la mejora continua que ya veíamos en apartados anteriores, como el Kaizen, el modelo japonés. Incorporar a nuestra organización, a nuestra actividad o incluso a nosotros mismos como profesionales la mejora continua, innovando en aquellos apartados que consideremos importantes, aunque sea de forma incremental, siempre nos va a dar una ventaja competitiva. En definitiva, ¿de qué hablamos? Que intentar siempre estar en innovación incremental, en mejora continua, e ir buscando innovaciones radicales o una innovación radical, o al menos estar atento a aquellas que nos puedan afectar. Aquí tienes un cuadro resumido por épocas con los modelos de innovación. Allá por los 50, los 60, pues hablamos de toda esa I+D que existía en aquella época, la investigación y desarrollo, la tecnología push. En los 70 realmente los modelos de innovación estaban centrados en los mercados.
En los 80 se creó una combinación, es decir, entre la tecnología y los mercados, pues los modelos simultáneos, donde el marketing tomaba relevancia especial. En los 80 y los 90 ya pasamos al modelo interactivo. Ya empezaba a tomar relevancia el mundo digital, el mundo de Internet. En los 90 y hoy se ha consolidado los modelos colaborativos, en definitiva, aquellos modelos de acumular conocimiento y establecer vínculos externos a la empresa, es decir, jugar con otros players, ampliar los horizontes de la organización. Y en los 2000, donde ya estamos totalmente inmersos, la innovación abierta, es decir, una innovación en la que la organización se abre de forma significativa pues a otros agentes como la universidad, otras instituciones, la competencia, es decir, donde realmente ya no queda otra opción que competir, es decir, cooperar compitiendo o competir cooperando. Importante también tener en cuenta, porque hemos entrado en un tiempo de innovación radical, las trayectorias tecnológicas. Es decir, cada X tiempo observamos innovaciones incrementales, es decir, si estamos atentos al desempeño de la tecnología, a la tecnología que pueda afectar a nuestra organización, vamos a ir viendo que se producen innovaciones incrementales hasta que en un momento determinado un player, un jugador del mercado, establece una discontinuidad tecnológica y aparece la innovación radical. Tenemos que estar muy atentos a esto porque significa que nos puede coger de sorpresa o simplemente que no nos enteramos. Luego de esa discontinuidad tecnológica, volvemos a entrar en otra curva similar a la anterior de innovaciones incrementales. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que las trayectorias tecnológicas actuales nos plantean fases y periodos de innovación incremental, innovación de mejora y momentos puntuales de discontinuidad tecnológica que vuelven a generar innovación incremental. Aquí te dejo un modelo, puedes observar el modelo de Innolandia, la innovación en una caja, como si dijéramos, ¿no? Es un ejemplo de una empresa que nos plantea o nos da un pequeño modelo. Oye, quiero incorporar la organización la innovación en la organización. ¿Qué alternativas tengo? Pues siempre desde el punto de vista que la innovación es abierta, que además tengo que utilizar metodologías ágiles. No puedo estar 2 años, 3 años en un proceso de innovación para ver qué resultados o qué descubro. Realmente tengo que acudir y tengo que ser ágil en la innovación, porque entre la innovación y la implantación tiene que haber procesos bastante cortos. Y luego la hibridación, es decir, lo que hablábamos antes de buscar siempre una combinación entre la innovación radical y la innovación incremental, o mejor dicho al revés, innovaciones incrementales que me lleven a innovaciones radicales, o al menos estar atento a las que acontezcan en el mercado. Cosas importantes, pues establecer objetivos. ¿Para qué quiero innovar? ¿Cuál es la razón de innovar? La innovación tampoco se improvisa, no son espacios de creatividad improvisados, se planifica. No puedes tener innovación si no has incorporado la cultura innovadora en la organización. El proceso de generación, maduración de ideas, su conversión en proyectos y luego la explotación en el mercado de esos proyectos y rentabilizar esa innovación clarísimamente. Ya hablábamos en algún apartado anterior de los océanos azules, de identificar o incluso crear, descubrir, que es la palabra más correcta, mercados en áreas no explotadas y que pudieran suponer una oportunidad de crecimiento rentable y sostenido. Mercados además en los que la competencia se torna irrelevante porque no hay reglas del juego. Si llegas el primero, las vas a crear tú. Uno de estos grandes ejemplos disruptivos fue el Circo del Sol. Y el Circo del Sol lo que hizo fue, dentro de su estrategia de creación de océanos azules, fue identificar un nuevo espacio de consumo. Es decir, puedo generar una nueva forma de consumir algo que tradicionalmente
en este caso el circo, se consumía de una manera y hacerlo de otra totalmente diferente o prácticamente diferente, pues sí. Centrarse en la idea global, es decir, ¿puedo además ese espacio de consumo hacerlo global, implantarlo de forma global? Pues sí, clarísimamente. ¿Puedo ir más allá de la demanda existente? Es decir, el público tradicional que acude o que solicita este servicio, este producto, ¿puedo ampliarlo? Es decir, ¿puedo ir a otro tipo de público? Y en última instancia, siempre asegurar la viabilidad comercial de ese océano azul. Es decir, si yo identifico un océano azul, un mercado no explotado, como nuevo espacio de consumo, soy capaz incluso de generar una demanda diferente o identificar una demanda existente nueva. Finalmente, tendré que comercializar y tendré que hacerlo de forma viable, es decir, rentabilizar de forma comercial todo esto. Otro ejemplo bastante curioso y bastante interesante de innovación que casi podríamos llamar radical, que además convive pues con el negocio tradicional, fue del Grupo Mata Romera. El Grupo Mata Romera entró en un proceso de innovación buscando no tanto ser radical o disruptivo, y sí más bien ser incremental, buscar una innovación incremental. ¿Dónde la encontraron? Pues en los residuos que habitualmente en toda bodega pues no se utiliza, se desperdicia, es decir, se considera pues precisamente residuo. En todo aquello que en el proceso de pisado de la uva, pisado mecánico evidentemente, como son pues las semillas, la cáscara de la uva, todo ese residuo que no se utiliza para la elaboración de vino, pues encontraron precisamente su innovación disruptiva. ¿En qué sentido? Pues que todo ese producto o subproducto que consideraban residuo, resulta que era y tenía un altísimo componente de polifenoles. Y los polifenoles tienen un poder antioxidante espectacular. Pues he aquí que desarrollaron una línea de negocio cosmético basado en esos polifenoles. Es decir, estamos hablando de una bodega, el Grupo Mata Romera, una empresa del sector primario vitinícola, que desarrolla una nueva línea totalmente diferente a la que está haciendo habitualmente. En definitiva, un océano azul, un nuevo mercado con muchísimas posibilidades, donde las reglas del juego evidentemente las va a marcar o las marcó este grupo. Su marca, pues es DOR. ¿Cómo se identifican estos océanos azules? Es decir, ¿qué puedo hacer o qué herramientas puedo tener disponibles para trabajar la identificación de nuevos mercados, hacer incluso atreverme a la disrupción o hacer una innovación incremental significativa? Pues esta herramienta, el lienzo estratégico que utilizó el Circo del Sol, o que se utilizó para el Circo del Sol y que tan extendida está, ¿no? Y es este lienzo que ves aquí. Este lienzo, como puedes observar, en los cuadraditos amarillos viene a representar la curva dentro de las variables del mercado de los circos tradicionales. Y los cuadraditos rojos vienen a representar pues las variables que, como comprobarás, son más del Circo del Sol. Hasta las actuaciones únicas que puedes ver aquí, pues prácticamente todas esas variables del mercado son compartidas. Los precios, las estrellas de circo, los espectáculos de animales, los descuentos en las entradas, espectáculos en múltiples espacios, diversión y humor, acrobacias y riesgo escénico. Hasta aquí son variables estándar y compartidas del mercado. ¿El Circo del Sol qué hizo? Pues identificó 4 variables diferenciadoras disruptivas en el mercado. Que cada espectáculo contara una historia. Que el ambiente escénico no fuera el típico de circo, sino que aquí fuera refinado. Hacer producciones múltiples, es decir, tener representaciones diferentes de todo lo que es el circo en diferentes sitios además. E incorporar la música y la danza. 4 nuevas variables, un nuevo océano azul, un nuevo mercado en el que ellos establecen las reglas y que les permite competir de una forma tan diferenciadora como podemos comprobar actualmente, ¿no? En definitiva, si lo vemos un poquito como estrategia con el modelo ERIC,
estaríamos hablando de, oye, ¿qué variables del mercado yo voy a eliminar? Es decir, realmente me voy a posicionar en el lado contrario, las que producen un gap, un diferencial, que es todo esto que ves por aquí, ¿no? ¿Qué variables voy a reducir? Es decir, estarán, son importantes, aquí en este caso la diversión y humor, las acrobacias y riesgos escénicos son estas que vemos aquí, es decir, reducirlas, modificarlas, incrementar las actuaciones únicas. Es decir, el circo tradicional solo tiene una única actuación. El Circo del Sol tiene diferentes actuaciones en diferentes lugares, con lo cual esta variable la incrementan. Y luego crear 4 variables nuevas que me supongan una diferenciación espectacular y competitiva en el mercado. En definitiva, si incluso lo llevamos al mundo de los juegos por ver 2 ejemplos, un océano rojo, ¿dónde sería? Pues dentro de los videojuegos tradicionales, ¿no? Juegos complicados de entender, con poca interacción por parte del jugador, controles con muchos botones. Estamos hablando de finales entre los 90 y los 2000, pues cómo estaba todo esto, las consolas grandes. Y luego apareció pues la Nintendo Wii, que supuso otro océano azul. Juegos muy sencillos y fáciles de entender, mayor interacción del jugador, control sencillo, dirigido además, aquí está lo curioso, a la familia. Aquí estaba dirigido pues a jóvenes. Aquí ya Nintendo creó una variable muy interesante y es donde realmente estaba el océano azul. La Nintendo Wii iba dirigida a la familia, consola pequeña y alta calidad. Bueno, si quiero, a título informativo y para profundizar en lo que sería un modelo de gestión de la innovación, pues aquí tienes este de Transforme. Importante de todo esto, los grandes conceptos de este gráfico. Primero, qué ideas quiero desarrollar, qué portafolio de ideas quiero impulsar, que esas ideas siempre se conviertan en proyectos y que esos proyectos o algunos de ellos realmente en la implementación generen un resultado. La innovación siempre tiene que estar en términos de viabilidad, hay que viabilizarla. Todo ello con unos procesos transversales, vigilar siempre el entorno y gestionar el conocimiento que tenga de esa vigilancia del entorno. Transformar la cultura de la organización, evidentemente. Una organización sin cultura de la innovación, pues va a ser muy difícil que esté atenta a los cambios en el mercado. Y por supuestísimo, la plataforma tecnológica, es decir, la tecnología y cómo afecta a la innovación en mi organización. Bien, hemos visto ya sobre la innovación y vamos a hablar ahora sobre el intraemprendizaje, es decir, la actitud emprendedora dentro de la organización y cómo esa actitud emprendedora, que casi la podríamos entender como la cultura para la innovación, ¿qué cultura puedo desarrollar yo en mi organización a través del intraemprendizaje, de generar emprendedores en la propia organización para transformar precisamente la propia organización y el mercado? Ya hemos hablado de los modelos abiertos de innovación. ¿Qué quiere decir esto? El intraemprendizaje no se entiende sin un modelo abierto de innovación, sin abrir la organización a los empleados. Sí, bien digo, a los empleados. Porque aunque la organización tiene empleados, si no está abierta a ellos, pues son simplemente colaboradores que prestan un servicio con la contraprestación de un salario. Si abro la organización a los empleados, quiere decir que la abro a sus ideas y a sus capacidades y competencias. Las universidades, los institutos tecnológicos, empresas especializadas, es decir, puedo rodearme yo como organización de pequeñas startups complementarias que me ayuden a posicionarme o a incrementar mi posicionamiento en el mercado. Los clientes también cuentan para todo lo que es la innovación, porque a fin de cuentas va a ir destinada a ellos esa innovación. Y el gobierno de la propia organización, es decir, la gobernanza, la dirección de la empresa, ¿realmente está abierta a la innovación o simplemente es un concepto del cual se conversa? Pues es importante tenerlo en cuenta. La innovación, mejor dicho, no se puede forzar. Es decir,
una organización innovadora no es por decreto, no es que yo decido o la organización decide que tiene que ser innovadora. Al contrario, tiene que ver con las personas. Primero con la transformación personal. Me ocupo de las personas, creo equipos de intraemprendedores o inemprendedores, emprendedores internos, a los cuales les doy ciertos márgenes de libertad o suficientes márgenes de libertad para que realmente cambien la cultura de la organización. En definitiva, ¿qué significa esto? Que además yo tengo que tener en cuenta, fundamental para poder trabajar la innovación, y aquí vemos cómo se junta, promover la cultura del emprendizaje, promover la propia cultura de la innovación en la organización. Y eso significa crear espacios en los que la creatividad, la colaboración, pues entre los empleados de la organización o incluso esos empleados con agentes externos, universidades, institutos tecnológicos, startups, etcétera, etcétera, facilite precisamente una cultura totalmente diferente que lleve a la organización a altas cotas en el mercado. Dentro de las iniciativas para asumir el reto de la innovación, pues la tenemos clarísima, la vemos aquí. Tenemos el ejemplo de la corporación Mondragón. El intraemprendimiento. El intraemprendimiento, a fin de cuentas, es crear, facilitar espacios de creatividad desde dentro de la organización para reinventarse en el mercado. En definitiva, eso es el intraemprendimiento. Dentro de estos grandes emprendedores de los cuales podemos aprender y que tantas clases magistrales da en grandes organizaciones para incorporar esta cultura al intraemprendimiento, pues tenemos a Carlos Barrabés con su proyecto Barrabés, con esa pequeña multinacional del Pirineo aragonés en Benasque, que de la nada y con la tecnología ha sabido posicionarla pues a nivel global. Carlos Barrabés nos dice, y podría ser una cultura para tener de la propia dirección de la organización. Una dirección de una organización, de una corporación que no entiende el emprendizaje, que no entiende de innovación, pues difícilmente va a poder incorporar esa cultura. Él nos invita a que nuestras empresas, las organizaciones son plataformas donde conquistar los sueños que se tienen, ¿no? Sueños empresariales, evidentemente. Él define además a una emprendedora, a un emprendedor, a alguien que tiene un vacío interior que llenar. Eso no implica, como dice él, que la persona, el profesional, el pequeño empresario o el directivo, la directiva, no sea feliz, sino que tiene un vacío interior que tiene que llenar. ¿Y cómo lo hace? Creando conceptos. Y él dice que con eso ya se sabe si es una persona emprendedora o no. Es decir, si en la organización tenemos personas que sienten un vacío interior, y un vacío interior no existencial, sino un vacío interior relacionado con ganas de crear, y además tiene facilidad para crear conceptos, probablemente estaremos ante un intraemprendedor, una persona intraemprendedora. Habrá que facilitarle los espacios para que realmente convierta esos conceptos en ideas de negocio, en proyectos que consoliden o que transformen el posicionamiento de la organización en el mercado. Y hasta aquí este módulo que espero que hayas disfrutado y que te permita entender un poquito más qué es la innovación y que la innovación, la transformación, tiene que ver muchísimo con personas.